Cuando los líderes judíos vieron morir Jesús en la cruz, yo estoy seguro que tuvieron un gran alivio en sus corazones. Lo habían despreciado, habían planeado su muerte y ahora estaba todo hecho, estaba resuelto. Y sin duda deben haber pensado, bueno, ya se acabó, ya acabamos con ese problema. Pero qué equivocados estaban. Mira, ellos pensaban que habían oído lo último de Jesús y habían oído lo último sobre Jesús cuando clamó de la cruz. Cuando clamó de la cruz, consumado es, están pensando que ahí se acabó, pero eso no fue el caso, porque pronto iban a oír palabras habladas sobre él alrededor de todo Israel por sus seguidores. Y lo primordial que oirían de los seguidores de Cristo sobre Cristo es que él había sido levantado de la muerte, había resucitado. Y eso era lo último que ellos esperaban oír, porque al fin y al cabo todos lo vieron morir, entonces todos pensaban que ya esto se había acabado. Pero les sorprenderá saber que los mismos discípulos del Señor tampoco estaban esperando que Él resucitara. Y ellos no estaban esperando que resucitara porque ellos no estaban esperando que Él muriera. Y aunque en muchas ocasiones Jesús le había dicho muy claramente a sus seguidores que Él iba a morir y después resucitar, ellos no lograron entender lo que él estaba diciendo. Por ejemplo, vemos en Marcos 9, 31 a 32, a donde dice, porque enseñaba a sus discípulos y él les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y la matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Bueno, y es que, entonces obvio que ellos no lo entendían, porque cuando se murió Cristo estaban desconsolados, estaban completamente derrotados con el dolor, y no solamente por haber perdido a Cristo, pero también porque con la muerte de Cristo todas sus esperanzas, todos sus sueños por un reino mesiánico habían muerto, porque ellos estaban esperando que Jesús iba a ser el rey. Y todos estos sueños también se murieron. Entonces uno puede ver qué tan tristes y descorazonados estaban. Vemos dos a los discípulos de Cristo, lo que dicen estos dos discípulos cuando están viajando en la carretera de Emaús y lo que le dijeron a Jesús pronto después de su muerte, pues ellos no lo reconocieron cuando Jesús estaba hablándole. Fíjense lo triste que estaban mientras le dicen a Jesús sin saber quién es Jesús, que Jesús es, cuando dicen en Lucas 24. Y aquí, aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, los referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era él el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Ahora, no creo que podemos en verdad apreciar completamente la desesperación que sentían los discípulos de Cristo a este momento, de este tiempo de su muerte. Estaban completamente desesperados. Acuérdense que por 3 años ellos habían estado siguiéndolo, habían puesto todas sus esperanzas en él. Entonces Cristo era su Señor, su Mesías, su Rey, su Rabino, su amigo, su consejero. Ellos habían oído sus enseñanzas, habían sido testigos de sus milagros, habían visto su vida sin pecado, su vida perfecta, y todo se había acabado. Entonces, no en balde, el Nuevo Testamento nos da una imagen de completa desesperación de parte de los discípulos de Cristo en la reacción a su muerte. Por eso que vemos a María Magdalena llorando en el área de la tumba, porque
porque ella pensó que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba y no sabía dónde estaba el cuerpo de Cristo. Y por eso vemos a Tomás tan dolido y tan desilusionado, que aun cuando los otros discípulos dijeron que habían visto al Señor vivo, él se rehusó a creerlos, se rehusaba a creerlos, y con eso se le dio el apodo, el dudador, Tomás el dudador. Y por eso que vemos a los apóstoles reunidos arriba en el aposento alto, en el cuarto arriba, escondiéndose las autoridades judías por temor en sus vidas. Ahora, sin duda, este es el momento más triste y más oscuro en sus vidas. Esta gente estaban en una angustia y un dolor emocional profundo, y no solamente porque estaban en duelo por Jesús y el reino que ellos pensaban que Jesús iba a traer, pero también porque estaban completamente inciertos sobre lo que ahora le venía. Ellos no sabían qué les esperaba ahora. Después de 3 años siguiéndolo, esperando que él iba a establecer su reino en la tierra, no estaban preparados para su muerte. Entonces esto era una época de desesperación, de miseria, de oscuridad para todos. Era la muerte de un sueño, la muerte de una visión, de una ilusión. Pero Dios en su misericordia no dejó que ellos permanecieran en este estado emocional tan negro por mucho tiempo, porque pronto ellos iban a saber que Jesús efectivamente estaba vivo y había resucitado de la muerte, y en pocas semanas iban a recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo que no solamente los iba a dar poder, pero les iba a explicar el motivo teológico por la muerte y la resurrección de Cristo. Pero antes de que esto pudiera suceder, primero tenían que estar convencidos de que Jesús efectivamente había resucitado de la muerte. Entonces, como les dije hace un momento, aunque Jesús les había hablado varias veces sobre la muerte suya que venía y su resurrección, ellos no lo habían entendido ni habían recibido en verdad lo que le había dicho. De hecho, fue una de esas veces que Jesús le está hablando de su muerte y resurrección, que Pedro tuvo las ínfulas de regañar al Señor por decir que él iba a ser rechazado y matado y levantado de la muerte. Pedro regañando al Señor. Así que a pesar de haberles dicho que él iba a ser levantado, resucitado de la muerte, ellos no lo estaban esperando. Como mucho, la mayoría de los judíos de esa época, ellos pensaban en una resurrección, pero una resurrección futura, no una tan inmediata como lo que había estado hablando Jesús. Pero cuando por fin llegaron a creer en la resurrección, estaban convencidos de que era verdad. Esto fue una revolución en sus vidas, esto fue un cambio total. Estos hombres y estas mujeres nunca iban a ser iguales. Entonces, en vez de ser personas temerosas, ahora eran gente valiente, llenas de valor y de fuerza, dispuestos hasta a arriesgar su vida mientras daban testimonios a otros sobre Cristo. Entonces, en vez de estar en desesperación como habían estado, ahora estaban llenos de una esperanza, que se rehusaban a ser desanimados, aun cuando se enfrentaban a la posibilidad de muerte. Y en vez de sentirse abandonados por Dios, solos, ahora tenían la realidad de ahora Cristo presente con ellos. Y eso les daba la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia de su vida sin ninguna ansiedad. Y por eso, señores, que el domingo de resurrección es un día tan importante para nosotros, porque no solo es un recordatorio que Jesús les resucitó de la muerte, pero también nos da la oportunidad para dar en verdad, para reflexionar muy seriamente sobre su resurrección, para que aquellos que ya lo creamos, esto nos dé aseguranza y nos consuele. Y para aquellos que dudan, les oye a ellos oír sobre la evidencia sólida de que hay de que Jesús fue resucitado de la muerte, para que entonces ellos, como los primeros creyentes, lleguen a convencerse de este evento y cambie sus vidas también. Entonces, cuando uno en verdad cree que Jesús está vivo ahora, cambia el modo de pensar, cambia sus prioridades, cambia la manera que uno actúa, la manera que uno se comporta, cambia la manera de hablar, la manera como uno reacciona. Todo cambia. Cambia la manera que uno se relaciona con Dios y con otras personas. Y cambia cómo uno enfrenta su mortalidad y enfrenta la muerte. Pero antes de que estos cambios puedan ocurrir, uno tiene que primero estar convencido en su mente que Jesús efectivamente sí resucitó y que está vivo ahora. Y entonces eso nos trae nuestro estudio esta mañana en Juan 20.
Entonces, tenemos que entender que hay 4 versiones evangélicas de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. Y hay un motivo por la cual hay 4. Cada autor cada evangelio enfatiza algo único sobre Jesús. Entonces, en el Evangelio de Mateo, el énfasis del apóstol Mateo es que Jesús es el verdadero rey de Israel y es el Mesías. Hace referencias al reino de Dios y referencia al Viejo Testamento que los judíos podrían identificar. El énfasis en el Evangelio de Marcos es que en Cristo como el sirviente de Dios. Entonces, como Cristo vino a servir y a dar su vida por otros, esto en el Evangelio de Marcos. En Lucas, el Evangelio de Lucas se enfatiza la humanidad de Cristo. Y él regresa a Adán, identificando su humanidad. Entonces Juan, en el que estamos viendo ahora en el Evangelio de Juan, él pone énfasis en lo que es la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Entonces, el propósito del Evangelio de Juan lo vemos al final del Evangelio de Juan, en Juan 20, a donde él dice por qué él escribió este Evangelio. Entonces, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, para esto, él escribió el Evangelio, para que la gente creyera quién es Cristo. Y entonces Juan nos dice que hay muchas otras señales milagrosas que Jesús hizo. Él no está hablando de todas. Todas apuntan hacia su deidad. Pero el apóstol Juan ha escrito sobre algunas y lo ha hecho para algunas nada más por el propósito de ayudarnos a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios para que confiemos en Él para nuestra salvación. Entonces la meta es que uno llegue a creer y a confiar en Jesús para la salvación. Entonces, como ya dije, el objetivo de Juan y la meta en escribir su evangelio es para convencernos a nosotros los lectores de la deidad de Cristo. Para que confiemos en Él como nuestro Salvador del pecado y como resultado tengamos vida eterna. Entonces, el énfasis en la deidad de Cristo se ve muy obvio desde el principio del Evangelio de Juan. Juan empieza el Evangelio, diciéndonos que Jesucristo es el verbo que estaba en el principio con Dios Padre, y Él es Dios. Él es el Dios hombre, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros como Dios y como hombre, completamente Dios, completamente. Y Juan cierra su libro, su evangelio, también con el mismo tema, relatando la duda, el dudador Tomás, cuando por fin se da cuenta y reconoce que Jesús es Dios, cuando dice Señor mío y Dios mío, al final del Evangelio de Juan. Y entonces entre estos dos pronunciamientos muy claros de la idea de Cristo, Juan nos relata varias palabras que Cristo mismo dice, declarando que Él es el Dios eterno. Como dice en Juan 8, Jesús le dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera yo soy. Eso lo dijo Jesús. Y en Juan 10, a donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Esas son las palabras de Cristo. Y también Juan nos relata varios de los milagros de Cristo. Todos apuntando hacia el hecho que Él es Señor sobre la naturaleza y sobre la creación. Y el milagro más grande que él ha documentado es la resurrección de Cristo de la muerte. Ahora, si es un hecho que ningún ser humano vio a Jesús resucitar de la muerte. Entonces cada uno de sus discípulos tuvo que descubrir por sí mismo que Cristo había conquistado la muerte y que estaba vivo. Y eso es exactamente lo que se trata Juan 20. Entonces en Juan 20 el apóstol Juan nos dedica este capítulo entero diciéndonos cómo Jesús convenció a varios de sus seguidores que Él había sido resucitado de la muerte, María Magdalena y las otras mujeres que vinieron a la tumba, los apóstoles, y después Tomás, el que dudaba. Pero curiosamente, Juan nos dice que antes que estos individuos llegaran a creer en la resurrección de Cristo, Él nos dice cómo Él llegó a creerlo, Él individualmente, Juan. Ahora, Juan no se identifica por nombre en su evangelio por modestia, porque no se quiere llamar la atención a sí mismo. Él nunca menciona su nombre en su propio evangelio.
Entonces Juan toma los primeros 10 versículos del capítulo 20 para decirnos cómo él llegó a estar convencido de que Jesús efectivamente había sido resucitado de la muerte y estaba vivo. Y su motivo es, bueno, va de acorde al propósito de su libro, su evangelio, es para convencernos que Cristo es Dios, para que nosotros personalmente vengamos a confiar en Él como Señor y Salvador. Entonces Él quiere que nosotros creamos la verdad como Cristo y como resultado respondamos con fe y nos sometamos. Y eso requiere creer y estar convencidos de que Él es verdad, fue levantado de la muerte, comprobando que Él es Dios. Entonces esta mañana vamos a estudiar los primeros 10 versículos del capítulo 20 para descubrir cómo Juan llegó a creer en la resurrección de Cristo con una certeza inquebrantable. Si yo no tengo en verdad un esquema de estos versículos, pero vamos a seguir el pensar de Juan mientras nos dice versículo por versículo cómo es que él llegó a estar convencido de la resurrección de Cristo, aún antes de haber visto a Cristo vivo. Vamos a seguir el pensar del apóstol a través de los versículos. Entonces, ¿cómo es que él fue convencido? Y él no había visto a Cristo todavía vivo antes, y ya estaba convencido. Entonces, la secuencia de eventos que trajeron a Juan a creer empiezan en el primer versículo. En 20, y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces empieza el capítulo, no con Juan, curiosamente, pero más bien con María Magdalena, una mujer que de acuerdo a Lucas 8:2, el Señor Cristo le había sacado 7 demonios y ella consecuentemente llegó a ser una seguidora devota de él. Ahora, entonces, cuando juntamos los 4 evangelios, tenemos una imagen muy completa y clara de qué es lo que pasó en estos días. Entonces, ahorita es domingo por la mañana y varias mujeres, incluyendo a María Magdalena, han venido a la tumba de Cristo. Entonces, queriendo ungirle el cuerpo. Y el motivo por el cual esperaron hasta el domingo es porque no se permitía ningún trabajo el sábado. Porque el sábado judío era el sábado, este era el día de descanso, entonces tenía que esperar hasta el domingo. Así que el domingo temprano por la mañana todavía estaba oscura si estas mujeres llegan a la tumba para encontrar que la piedra grande que estaba enfrente de la tumba había sido había rodado de alguna manera. Otra vez, sacando de todos los evangelios justos. Bien, entonces, para tener una idea más clara de lo que ha pasado, aquí es como un autor bíblico explica lo que le pasó a estas mujeres cuando llegaron a la tumba y lo que ellas hicieron en vista de encontrar que la piedra había sido mudada. Él nos escribe, estas mujeres salieron cuando todavía estaba oscuras y llegaron a la tumba al amanecer, cuando todavía era difícil distinguir, no había mucha claridad. Si al llegar a la tumba las mujeres estaban asombradas de ver que la piedra había sido mudada, no estaba enfrente de la tumba. Entonces él dice, este autor escolar, vamos a imaginarnos a ellas paradas ahí, temerosas de acercarse y preguntándose qué pasó, quién mudó la pierna, quién mudó la piedra, alguien había robado la tumba, habían robado el cuerpo de Jesús, o José de Arimatea lo había movido para algún otro lugar. ¿Qué iban a hacer? Al fin decidieron que tenía que decirle a los discípulos y María Magdalena fue la primera que fue despachada para ir a buscarlo. Entonces mientras aclaraba y las mujeres se ponían más valientes, por fin decidieron mirar en la tumba. Entonces ahí estaban los ángeles y las mujeres estaban comiendo, pero un ángel dijo, vosotras no temáis porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde yacía, ahí pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea y le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, mientras tanto, estas mujeres, entonces obedeciendo a la orden del ángel, fueron a buscar a los discípulos para decirles lo que el ángel le había dicho de Jesús está vivo. María Magdalena, que ya se había despachado antes, no sabía lo del ángel. Y ella, mientras tanto, encontró a los discípulos Pedro y Juan. Y entonces aquí empezamos en el versículo 2. Entonces María Magdalena entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora, sin saber lo que el ángel le había dicho a las otras mujeres sobre Cristo y su resurrección, porque ella se había ido antes de la entrada, vemos que
que se encuentra con Pedro y Juan, Simón, Pedro y Juan. Y Juan aquí vemos que el otro discípulo que Jesús amaba, otra vez la modestia no menciona su propio nombre. Entonces es donde ella le dice que se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces vamos a ver, ella está asumiendo aquí, ella está asumiendo aquí lo que el amor significa es que los enemigos del Señor no solamente están contentos con asesinarlo, pero ahora lo van humillándolo hasta más, robándole el cuerpo, entrándole, desecrando su tumba y lo van a poner en algún lugar desconocido. Entonces esto es lo que ella está asumiendo. Entonces, aquí ella está especulando. Entonces ella no tiene certeza de nada. Pero entonces al oír que el cuerpo del Señor no está, Juan nos dice que él y Pedro inmediatamente salen corriendo hacia la tumba, a lo mejor primero caminando rápido y después empiezan a correr. Entonces vemos ahora en Juan 20, 3 a 4, salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahora es interesante ver que aunque ellos empezaron juntos, corriendo juntos, eventualmente Juan se le adelantó a Pedro porque era más rápido, a lo mejor era más joven y corría más rápido. Pero lo más seguro que se adelantó porque era más joven y bueno, y tenía la ventaja de juventud. Pero no importa por qué haya sido que era más rápido, Juan llegó primero a la tumba, eso es lo que pasó. Y entonces aquí es a donde se pone el cuento fascinante, porque Juan nos dice lo que pasó cuando llegó a la tumba. Vemos en Juan 25. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces, cuando llegó a la tumba, Juan nos dice que a primera vista él no quería entrar, estaba dudoso de entrar. Entonces él miró desde la entrada hacia adentro y él vio las envolturas de lino, la ropa, la lino en que había estado envuelto el cuerpo de Cristo, y estaban las envolturas de lino ahí, puestas ahí. Pero ahora les quiero explicar algo muy importante. Oigan muy cuidadosamente, hay dos palabras griegas que Juan usa en este versículo que nos aclaran mucho de esta situación. Son claves estas palabras. La primera palabra vio, cuando vio las envolturas de lino. Esta palabra vio es la palabra más común en el griego para cuando uno ve algo casualmente. Uno echa un vistazo, pero algo casual, no es ninguna observación profunda, es un vistazo. Entonces la segunda palabra griega en este versículo habla de puestas, la palabra puestas. Se está hablando de las envolturas de lino puestas ahí. Entonces, lo importante de esta palabra es que esta palabra puesta significa poner algo con orden, cuidadosamente. Y no ponerlos, no así tirarlos, no así ponerlos así caóticamente, sino es una cosa puesta en orden. La literatura griega, la literatura fuera de la Biblia, esta palabra se usa para hablar de documentos legales que están en orden, que están todas las cosas ya en orden, ordenadas, arregladas. Y entonces así como estaban las ropas en la tumba, las envolturas de lino en la tumba. Entonces lo que quiero que sepan y entiendan es que lo que Juan vio, cuando se arrodilló para mirar dentro de la tumba, eran las envolturas de lino en la cual Jesús había estado envuelto, estaban ahí puestas, pero como que no se hubieran sido tocadas ni movidas. Y lo importante, esto es monumental, y si no lo ve todavía no se sienta mal, porque a estas alturas ni siquiera Juan entiende la importancia de que las envolturas de lino estén ahí puestas en orden. Pero lo va a entender pronto. Al igual que usted lo va a entender pronto. Pero mientras tanto llega Pedro. Entonces Juan nos dice lo que Pedro hace cuando llega a la tumba. Se vemos versículos 6 y 7. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces Juan nos dice que al contrario de Pedro, que al contrario de sí mismo, Pedro no duda y entra directo a la tumba. Pues sabemos que Pedro era impulsivo.
Y sabemos que Pedro también, y él también ve las envolturas de lino ahí puestas en orden. Pero él ve otra cosa también que Juan no se había fijado, no había visto. Pedro ve el sudario, que es el lino que había estado envuelto alrededor de la cabeza de Cristo. Y eso no estaba con las otras ropas, pero estaba aparte, en un lugar solo. Estaba separado de las envolturas de lino. Entonces esto le pareció raro a Pedro. Y lo digo porque la palabra en particular griega que Juan usa ahora en este versículo para hablar de vio, otra vez vio, es una palabra diferente de cuando Juan vio al principio, que era la vista casual. Este vio es diferente. Esta palabra griega que usa para vio es una palabra que se usa para observar, para escudriñar, para contemplar algo en detalle. Contemplar algo cercanamente. Entonces, en comparación con Juan, que simplemente le echó una vista rápida a las envolturas de lino ahí, puestas en orden, y no pensó nada de eso, Pedro está dando una mirada y está observando y analizando la situación, está viendo y observando todo cuidadosamente. Pero aparentemente, aún con esta observación analítica, Pedro todavía no entiende, él está confundido. Entonces, ¿por qué es que las envolturas de lino estaban así puestas en orden y su sudario todo en un puesto apartados, o sea, separados del lino? No tiene sentido para Pedro, pero pronto sí lo va a entender, como muchos de ustedes también lo van a entender. Mira, oímos a muchos cristianos decir que la tumba de Cristo estaba vacía, pero técnicamente no es verdad, porque aunque Jesús no estaba ahí, pero sus envolturas de lino sí estaban. Pero gracias a Dios que la tumba no estaba vacía, porque Dios lo planeó de esa manera. Él quería que estos dos hombres, Pedro y Juan, estuvieran confundidos al principio, entonces se verían obligados a pensar y analizar para poder entonces deducir la importancia de que las envolturas de lino estaban puestas en orden. Entonces queremos regresar al capítulo, a Juan 19 para hablarles del entierro que le dio José de Arimatea y Nicodemos para Jesús. De acuerdo a la ley mosaica, el cuerpo de una persona que había sido colgado en un árbol, la cruz se significaba como un árbol hecho de madera, el cuerpo se tenía que bajar antes de la puesta del sol. Eso es de acuerdo a las reglas judías. Ahora, si hubiera sido por los romanos, no les importaba. O sea, hubieran dejado los cuerpos ahí colgados para que se lo comieran los buitres. Ellos no les importa. Pero los romanos también tenían la tendencia a respetar las religiones de la gente que habían conquistado. Entonces ellos dejaban que los judíos bajaran sus cuerpos y los enterraran en tumbas comunes, estas tumbas comunes que se reservaban hasta para criminales. Pero en el caso de Jesús, Dios intervino y levantó un hombre rico que se llamaba José de Arimatea, que tenía una tumba, un sepulcro, tumba nueva, sin usar, privada, una tumba que entonces Pedro y Juan podrían investigar y formar sus propias conclusiones, porque era una tumba privada, no era una tumba común. Entonces la manera que el pueblo judío del primer siglo enterraba a sus muertos era envolviéndolos en telas de lina con kilos de especies aromáticas que metían entre las envolturas del lino. Entonces el cuerpo se pondría cara arriba, no se usaba ataúd, el cuerpo se ponía cara arriba y se dejaba en la tumba, y que una tumba que había sido cortada en las rocas, y estas serían las colinas de Judea o Galilea. Entonces aquí vemos en Juan 19, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Entonces, de acuerdo a lo que leemos ahí, José
fue el suplidor de la tumba y Nicodemo fue el suplidor de las especies, de la mirra y el aloe que se mezclaron y que pesaban como unas 100 libras, unos 40, 50, 40, 45 kilos. Primero hubieran lavado el cuerpo de Jesús, lo hubieran limpiado y después lo hubieran envuelto el cuerpo en estas telas de lino. Mientras tanto, envolviéndolo, metiéndole entre las envolturas las especies. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, hubieran envuelto todo el cuerpo de Jesús excepto por la cara, el cuello y la parte superior del pecho. Entonces, esa parte hubiera sido cubierta con lo que hemos visto ahí, el sudario, que se hubiera dado vuelta en la cabeza tipo como un turbante. Entonces, ¿por qué es que todo esto es tan importante? Porque es tan crítico que entendamos esto. Entonces, oigan, como mencioné, nadie vio a Jesús resucitar de la muerte. Nadie fue testigo del actual momento en que esto sucedió. Pero si hubiéramos llegado ahí el primer día de resurrección, ¿qué es lo que hubiéramos visto? Hubiéramos visto nosotros a Jesús moviéndose, abriendo los ojos, sentándose y quitándose las envolturas de lino. De ninguna manera. Eso hubiera sido lo que es una resucitación, un revivir, una recuperación de una muerte. Pero si hubiéramos estado en la tumba cuando Jesús resucitó, hubiéramos visto algo completamente diferente. Hubiéramos visto que el cuerpo de Cristo había cambiado a un cuerpo de resurrección y que Cristo pasó a través de las telas de lino y salió de la tumba sellada. Al igual como después vemos, capítulos después, que pasó a través de puertas cerradas. Eso es exactamente lo que pasó. Y cuando eso pasó, ¿qué creen ustedes que le pasó a las envolturas de lino? Se colapsaron ahí mismo. Es como que se hundieron como una bomba. Ya no había un cuerpo para rellenarlos y darles la forma. Así que lo hicieron fundirse ahí en el lugar a donde estaban, con todas las especies que los hundieron. El lino, este lino que hubiera estado alrededor del cuerpo de Cristo, estaría exactamente en el mismo lugar, sin tocarse en el mismo lugar donde había estado Cristo. Y la tela que hubiera estado alrededor, el del lino que hubiera estado alrededor de su cabeza, también estaría en su propio lugar, separado arriba de las envolturas del cuerpo. Entonces, por eso es que ven lo que tanto confundía a Pedro cuando entró en la tumba y se puso a mirar. María Magdalena había dicho que el cuerpo de Jesús se lo habían llevado, pero eso no tenía sentido. Y él no estaba en la tumba tratando de, en verdad, entender qué es lo que había pasado. Mira, si unos ladrones hubieran robado el cuerpo, se hubieran llevado las telas de lino. En vez de estar cargando con un hombre desnudo, ni los ladrones se hubieran tomado el tiempo de estarse desenvolviendo el cuerpo por el tiempo, el factor tiempo, y si lo hubieran hecho, hubieran estado rompiendo esos linos, y eso hubiera sido lino por todos lados al azar. No hubieran estado los linos puestos ahí en orden. Pero los linos estaban ahí como que si nadie los hubiera tocado. Y el sudario también, como que si hubiera habido una cabeza ahí y ya no estaba. Y eso es porque Pedro no entiende, no. Pero mientras todavía está en la tumba, analizando la situación y pensando, Juan nos dice que él decide entrar en la tumba para ver lo que pasó y para ver por qué Pedro estaba allá adentro tanto tiempo. ¿Por qué se estaba tardando tanto Pedro? Entonces en Juan 28 vemos, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Vio y creyó. Entonces Juan nos dice que después que entró a la tumba y vio exactamente lo que vio Pedro, las envolturas de lino puestas en orden y el sudario también en su propio lugar, separado solo por un pequeño espacio, él creyó. Entonces ya Juan aquí ya vio la verdad. Cuando Juan vio toda la escena, todo se le juntó en la mente y él entendía el significado de estas envolturas de lino y el sudario, todo puesto en orden. De hecho, la palabra griega que se usa aquí para vio en este versículo es diferente de las otras dos veces que se usa vio.
Nosotros aquí esta palabra dice ver con entendimiento, que Juan no solamente vio las envolturas de lino, pero ahora entendía, vio y entendía el significado. Estas envolturas de tela puestas en orden, sin haberse movido, significaba que el cuerpo de Cristo no había sido robado, Él había resucitado. Entonces se le prendió el bombillo a Juan. En la Biblia nos dice muy claramente, y creyó. ¿Pero qué fue lo que creyó? Él creyó que Jesús había resucitado de la muerte. Él creyó que Jesús era el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso fue lo que él creyó. Y todo esto lo creyó en base a la evidencia que vio ahora. Todo en base a lo que acababa de ver. Mira, a estas alturas, ni él ni Pedro creían en la resurrección de Cristo. No lo creían porque lo habían profetizado las escrituras del Viejo Testamento. Eso no era. Ellos ni se daban cuenta de que la muerte y la resucitación estaban profetizados. Porque nos dice en el versículo 9, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Pero eventualmente tanto Juan como Pedro, todos los apóstoles iban a entender todos los versículos del Viejo Testamento que hablaban del Mesías resucitando de la muerte. Vemos en Salmo 16:10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Esa es una profecía mesiánica, escrita por David. David, el rey David, está muerto y enterrado. Aquí estamos hablando que el Mesías no va a haber corrupción. Va a ser levantado de la muerte, no va a decaer como un ser humano. Y también leemos en Isaías 53:10-11. Isaías 53:10-11. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Está hablando de la cruz y la resurrección ahí. Pero a estas alturas ninguno de estos hombres entendía el significado de estos versículos cuando se venía a predecir la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. No lo sabían. Pero a pesar, Juan creía ahora que Jesús había sido resucitado en la muerte, no por la profecía del Viejo Testamento, pero porque él vio evidencia muy clara y fuerte, irrefutable, de la resurrección de Cristo. Entonces la tumba fue abierta por ángeles, pero no para que Jesús saliera, sino para que Juan y Pedro miraran adentro. Jesús no necesitaba abrir la tumba para salir, pero para que Pedro y Juan pudieran mirar hacia adentro, para que ellos vieran la evidencia para la resurrección de Cristo y creyeran. ¿Y sabe usted qué? Usted tiene toda la evidencia que usted también necesita para creer en Cristo. Si su corazón está abierto a la verdad. Entonces la pregunta es, ¿tiene el corazón abierto a la verdad? Un abogado reconocido, el honorable Edward Clark, nos dice eso sobre la evidencia para la resurrección de Cristo. Como abogado, yo he hecho un estudio muy profundo de las evidencias de la evidencia de los eventos de la primera domingo de resurrección. Para mí la evidencia es concluyente. Y yo he tenido evidencias en la corte, mucho menos convincente, mucho menos concluyente que esta evidencia. La evidencia para el Evangelio es una evidencia concluyente y como abogado lo acepto sin reserva como el testimonio de hombres verdaderos, hombres de integridad al hecho que ellos podían justificar, a hechos que ellos pudieron justificar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan una vez que llegó a creer en la resurrección? Aquí vemos los discípulos entonces fueron de nuevo a sus casas. Entonces él y Pedro se fueron de la tumba y fueron a sus hogares respectivos. Pero Juan se fue como hombre creyente. Ahora estaba convencido que Jesús había resucitado de la muerte.
Para Juan, el momento de duelo se había acabado. Ahora todo el ardor de sus sueños ahora estaba renovado. Todas sus esperanzas estaban vivas, estaban vibrantes. Juan estaba convencido, no solamente Jesucristo estaba vivo, pero que Jesucristo era Dios, porque solamente Dios podía hacer el milagro de levantarlo de la muerte. Y entonces eso exactamente es porque Juan incluye este incidente en su evangelio. Él sabe lo que le pasó a él. Entonces lo está haciendo para nosotros, para convencerle a usted que Cristo es Dios, para que usted confíe en Él para su salvación. Aquí vemos en Juan 20, 30, 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces la pregunta es, ¿usted ha confiado en Cristo para su salvación? Y si no, ¿por qué no? La evidencia es concluyente. Si usted escoge no creer, no va a ser porque no hay suficiente evidencia. Entonces usted tiene que creer que Él murió en la cruz por sus pecados. Y si usted cree eso, entonces confía en Él. Como dice, tenemos una evidencia concluyente. Pero si usted escoge no creer, no va a ser porque hay falta de evidencia. Es porque usted no quiere someter su vida a Cristo como Señor. No quiere cambiar su vida. No quiere arrepentirse. Pero yo le pido que usted se rinda a Él como Señor y confíe en Él como su Salvador, porque no sabemos cuándo es nuestro último momento en esta tierra. Y si usted cree intelectualmente en Cristo, usted tiene que tomarle un paso más allá y aplicarlo y creer en su corazón, en todo su ser. Él murió para pagar por el pecado de todo aquel que cree. Él completamente lo perdona a usted si usted se arrepienta y pone toda su confianza en Él. Solamente Él podía pagar el precio, siendo completamente hombre y completamente Dios. Entonces le ruego que sea hoy el día que usted venga a Cristo y se voltee de sus pecados con una actitud de rendimiento, de sumisión. Pero si usted ya es creyente, entonces deje que la verdad de la resurrección afecte la manera que usted vive. Deje que haga una diferencia en su matrimonio, en cómo usted cría a sus hijos, en su trabajo, en su ética, su moralidad, sus conversaciones, sus prioridades. Deje que el Señor Cristo sea Señor sobre su vida y viva de esa manera. Vamos a cerrar pronto. Si usted quiere hablar con alguno de nuestros pastores sobre Cristo, sobre su relación con Cristo, por favor suba para hablar con alguno de nuestros ancianos. Estamos aquí listos para hablar con usted. Se voy ahora a cerrar en oración y después yo va a subir con otra canción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos versículos. Te damos gracias que todos estos eventos pasaron y que el apóstol Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para hablarlos, para que nosotros años después pudiéramos venir y seguir a Pedro y a Juan a la tumba y que podríamos nosotros ver lo que Juan vio y darnos cuenta. Señor, gracias por la evidencia. Yo oro por los que aquellos pueden intelectualmente creer, pero nunca se han volteado a ti para ser su Salvador. Señor, yo oro que cambie eso hoy. Yo sé que solamente tú puedes abrir un corazón, solamente tú un corazón a Cristo, solamente tú puedes traer la salvación verdadera. Y nosotros estamos pidiéndote que tú lo hagas y que algunos hoy vengan a fe en ti. Y todos los que ya te conocemos, esta verdad tan maravillosa, ayúdanos a estar siempre conscientes de tu presencia. Que esto no es solo historia, pero que hoy que tú estás con nosotros, tú nos estás mirando, tú nos llamas a vivir vidas que te honran
y ayúdanos a estar siempre pendientes de tu presencia y en cada situación de nuestra vida cotidiana. Esto lo oramos en tu nombre, Cristo. Amén.